Dios les bendiga, hermanos, en esta hermosa tarde, noche ya, en que estamos compartiendo la palabra del Señor y sabemos que Dios tiene algo especial para nosotros. Le damos gracias a Dios porque en medio de toda esta situación que estamos viviendo, seguimos ministrando, seguimos comunicándonos constantemente. Sabemos que forma parte no solo de nuestra tarea, sino también es un deseo de poder compartir del Señor, de poder hablar, de poder llegar a cada corazón con la palabra de Dios. Pero antes de ir a la palabra, vamos a tomar un momento para orar, para hablar con Dios, pedirle al Señor su bendición sobre las familias, sobre aquellas personas necesitadas o que puedan estar pasando por distintas dificultades o problemas. Uno de los problemas que se ha planteado muy seriamente en este tiempo es muchísimos médicos, enfermeros, enfermeras que en este momento están sufriendo las consecuencias de la enfermedad o están siendo contagiados. Saben que es una tarea difícil, es un lugar difícil en el cual se encuentran, pero vamos a orar a Dios para que Dios guarde a sus hijos, para que Dios cumpla su propósito, su voluntad en todas las cosas, como solamente Él sabe hacerlo. Así que creemos que Dios puede hacerlo. Vamos a orar también por los niños, vamos a orar por los jóvenes, vamos a orar por toda la iglesia, aún por pastores, por siervos de Dios en distintos lugares que están trabajando. En medio de toda esta circunstancia siguen sirviendo al Señor. Creemos que Dios va a cumplir su plan y el Señor va a glorificarse en cada situación. Padre, te damos gracias por este momento, gracias por esta tarde, gracias por tu bendición, gracias por tu presencia. Te pedimos en el nombre de Jesús ahora, Dios, que tú estés ministrando la iglesia, bendiciendo cada familia que está reunida en este momento, cada uno de mis hermanos, hermanas que están buscando tu presencia, que están alabando tu nombre, Señor, que tu bendición sea sobre ellos. Señor, te damos gracias porque como dice tu palabra, donde hay 2 o 3 congregados en tu nombre, allí tú estás en medio de ellos. Y Señor, no importa el lugar, no importa la cantidad que seamos, sino que tu presencia pueda estar obrando en cada familia, en cada corazón con total libertad. Si alguien ahora necesita una renovación espiritual, necesita sanidad, necesita liberación, necesita el toque de tu Espíritu Santo, Señor, que tu presencia comience a obrar, comience a ministrar, a traer respuestas al corazón, al alma, al espíritu, y que ahora, Señor, tú fortalezcas cada vida, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, te damos porque tú estás con nosotros cada momento. Te pedimos que bendigas, que obres, Señor, en médicos, en enfermeras, enfermeros, médicas, aquellos que están trabajando, Dios mío, en distintas funciones, Dios, aún en fuerzas de seguridad, aún trabajando en las calles, aún saliendo de sus hogares a distintos lugares a trabajar. Guárdalos, Dios, extiende tu bendición, tu misericordia sobre nuestra nación. Dios, aún te pedimos por los pastores, por los misioneros, por aquellos que predican tu palabra en distintos lugares, que tú extiendas tu bendición sobre sus vidas, que les des también estrategias, que les des recursos, medios para poder servirte, aún, Señor, en esta situación que estamos pasando. Te damos toda la gloria y la honra. Reconocemos tu fidelidad, Señor, tu grandeza, tu poder. Te damos honra y alabanza porque tú estás con nosotros y en este momento, Señor, estás ministrando en distintos lugares. Te damos toda la gloria y la honra en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Creemos en el poder de Dios, creemos en la presencia del Señor para ministrar, para obrar, para bendecir y estamos en la palabra de Dios. Sabe que lo que tenemos que hablar es la palabra. Podríamos tomarnos un tiempo de seguir hablando de todo lo que se viene hablando todo el tiempo. Usted sabe que prácticamente usted enciende a la mañana las noticias y pasa todo el día y es como que hay una repetición constante de una noticia que a la vez se comenta y se vuelve a comentar y se empiezan a hacer conjeturas. Y la gente se asusta, la gente tiene miedo, muchos tienen pánico, pero hay una cosa tremenda en esto. Aún a pesar de todo esto, la gente sigue, vamos a decir, enchufada o prendida a los medios y llenando su cabeza de temor y de angustia y de incertidumbre. Mire, lo que va a suceder, va a suceder. Todo va a pasar dentro del orden que tenga que suceder y Dios sigue estando en el control de las cosas. Los cristianos tenemos esa convicción. No vamos a dejarla por nada.
si buscamos a Dios y estamos en comunión con el Señor, sabemos que Dios va a hacer su voluntad. Y alguien podrá decirme, pero pastor, ¿por qué Dios no sana a estas personas? ¿Por qué Dios no detiene esto? ¿Cómo puede ser que hay pastores, misioneros, evangelistas, cristianos que están sufriendo esta enfermedad y aún muriendo también? Vuelvo a decir que Dios es el que tiene el control y la voluntad de Él va a ser hecha sobre todas las cosas. Tal vez hoy el ser humano no llega a comprender la plenitud o el alcance espiritual de toda esta situación, pero un día Dios va a mostrarle a la humanidad qué significó esto. Y una de las primeras cosas que Dios va a mostrar al ser humano es que esta fue una gran oportunidad de buscar su presencia, de arreglar las cuentas con el Señor, no solamente con el Señor, sino con las personas que estaban cerca. Y muchos no lo están haciendo, obviamente. Eso es como que están desesperados por salir de esto sin pensar siquiera en qué oportunidad está teniendo la humanidad delante de Dios en este tiempo. Que Dios nos ayude. Ya hemos tratado distintos temas, seguimos hablando de diferentes temas. Tal vez no seamos muy brillantes, muy profundos, porque tampoco los medios o las formas nos permiten avanzar mucho o profundizar demasiado, pero sí tratamos de dar la palabra del Señor como está escrita y que esa palabra pueda edificar nuestra vida espiritual y pueda ayudarnos a poder crecer y buscar la presencia del Señor. Hay un tema que mucha gente teme, digamos, ¿no? Es un tema que la gente teme y tiene que ver con el infierno. Sabe que se habla de la venida del Señor o se habla del juicio final. A veces la gente pregunta mucho sobre las bestias del Apocalipsis o del libro de Daniel y se asustan y no comprenden el significado de esto. Muchos ven algunos videos que sueltan ideas, ¿no? Pensamientos que no tienen mucho que ver con el contexto bíblico, pero estas palabras no son para asustar. Lo que está escrito en la Biblia no es para asustar a nadie absolutamente, sino para mostrarnos un camino, para enseñarnos lo que va a pasar. La historia es lineal, no es circular. Si bien hay muchos acontecimientos que se asemejan, que son parecidos en la historia, una de las cosas que tiene la historia es que va hacia un fin, que va hacia un final determinado. Y ese final determinado está en la Biblia. Cuando uno lee Daniel y Apocalipsis y va estudiando en profundidad la palabra de Dios, se va a encontrar con que todo estaba escrito, todo estaba expresado, explicado. Vamos a ver después un poco acerca de lo que es el 666 tan famoso, y el anticristo y la tribulación y todas estas cosas. Pero sabe, vamos a hablar de este tema también, pero vuelvo a decir que no tiene que ver con el propósito de asustar a nadie, porque creo que aquel que conoce a Dios prácticamente ni piensa en esto, pero el que no tiene otras ideas al respecto, y es el tema del infierno. La palabra de Dios dice en el libro de Mateo, en el capítulo 10 y el versículo 28, es más, Jesús estaba hablando acerca de esto y decía: y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿Sabe qué? Yo no pensaría tanto en que esta doctrina es tan fuerte, tan poderosa, si el Señor Jesús no hubiera hablado de ella. O sea, del infierno no es que habló Gandhi, o habló Buda, o habló Mahoma, o del infierno no es que habló solamente el apóstol Pablo, o Pedro, o habló alguna persona que se le ocurrió esta historia. Jesús habló del infierno. Si bien antiguamente ya había referencias a lo que era el Hades, el infierno, en la mitología griega, y la mayoría de las mitologías o historias antiguas aparecía esto de que algunos iban a recibir el bien y otros el mal, unos un castigo, otros una recompensa, que el tema del castigo y de la recompensa está absolutamente en todas partes, no es algo que se pueda obviar. Tanto en religión como en la política, como en el trabajo, como en la casa, en todos lados existe esto de lo que es hacer el bien o hacer el mal y recibir las consecuencias de cada una de las cosas. Pero el infierno siempre ha sido un tema de discusión, pero el Señor Jesús se refirió a este lugar. El Señor Jesús habló del infierno. Por ahí uno tendría alguna duda acerca de su existencia,
si el Señor no hubiera hablado de él. El Señor demostró su gran amor por la humanidad dando su vida en la cruz del Calvario, pero también habló del infierno o del Hades. Es el lugar donde van los que rechazan el Evangelio a la espera del juicio final, donde el mismo infierno y sus habitantes van a ir a un lugar mucho peor, que la Biblia menciona como el lago de fuego, preparado para el diablo y sus ángeles, y eso está en Apocalipsis capítulo 20, versículos 11 al 15, que si usted lo lee se va a encontrar con el juicio final o el juicio del gran trono blanco, donde las personas son juzgadas y son revisados los libros en la presencia de Dios, y dice la palabra que el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado en el lago de fuego. O sea, es un lugar preparado exclusivamente para el diablo y sus ángeles. No es un lugar preparado para el hombre. Nunca Dios quiso que el ser humano se perdiera. De ninguna manera, ningún ser humano absolutamente estaba en el plano, el propósito de Dios, que se perdiera. Por eso Jesús vino a la tierra, o por eso Dios envió a su Hijo para que diera su vida por toda la humanidad, y todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. No es muy difícil de entender esto. Dios no es que quiere freír a los hombres eternamente, destruirlos para siempre, disfrutar de su perdición. La Biblia no habla absolutamente de eso. Sí habla de una decisión de la humanidad, de alejarse de Dios, y cuando la persona se aleja de Dios, inmediatamente se autoexcluye de la gloria de Dios, o se autoexcluye del cielo o de la presencia de Dios, y no hay un lugar intermedio, no hay un limbo, un lugar donde la gente anda dando vueltas por el espacio, nada de eso. La Biblia habla de que la persona que se excluye del reino de Dios inmediatamente está perdida en el infierno, en el lago de fuego, fuera de la presencia de Dios. Esto es algo que está en la palabra del Señor. Dice la Biblia, Jesús dijo, el que creyere fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Marcos capítulo 16, versículo 16. El Señor habla también, dice que aquel que no cree en el Señor, aquel que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Está hablando de una decisión personal. Muchas personas dicen, y es más, predicando evangelismo en distintos lugares, algunos me han llegado a decir, yo me quiero ir al infierno, porque allá en el infierno va a estar toda mi familia, porque allá en el infierno vamos a estar un montón de personas que nos conocemos. Algunos piensan que el infierno es un lugar de fiesta, de jolgorio, de donde hay un bar gigantesco donde van a tomar muchas bebidas alcohólicas y se van a divertir siempre. Mire, eso es un mito, porque en realidad ni en la Biblia ni en la historia el infierno fue eso, sino que es un lugar de oscuridad, de castigo. Y si Jesús va ampliando los detalles de lo que es el infierno, llega al punto de decir que es un lugar donde hay fuego, donde el gusano nunca muere, la llama nunca se apaga, un lugar absolutamente espantoso que en realidad nadie quisiera vivir o habitar de ninguna manera. El Señor señala esto, y esto tiene que ver con el pecado. ¿Quiénes van al infierno? Aquellos que pecan contra Dios, que se alejan del Señor, que están fuera de la comunión con Dios, que no tienen nada que ver con el Señor, que no aman a Dios, que no desean tener comunión con Dios. Sencillamente, ese lugar es un lugar reservado para esas personas que ya es como que quisieran estar en ese lugar lejos de la presencia de Dios. Para otros dicen, bueno, yo quiero ir al infierno porque el cielo me parece muy aburrido. Entonces, ¿cómo es el cielo para muchos? Es un lugar lleno de nubes, donde la persona está arriba de una nube tocando el arpa todo el tiempo. Entonces uno dice, bueno, pero solamente arpa, solamente una nube, ese es el cielo. Entonces yo no quiero estar en una posición así o en un lugar así, yo quiero un lugar más, digamos, de mayor aventura, de mayor acción. Y le aseguro que en el infierno debe haber mucha aventura y mucha acción, pero no debe ser absolutamente nada divertido. Y ese cielo también es un cielo mitológico, un cielo imaginario. El cielo es mucho más amplio de lo que el hombre llega a imaginar, porque la palabra dice que cosa que ojo no vio, ni oído oyó, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Entonces, no hay manera de imaginar las bendiciones que Dios tiene preparadas para aquellas personas que le aman y le conocen.
Entonces, el infierno es esto. Aparecen dos palabras y una palabra es la palabra Gehenna y otra palabra es la palabra Hades. La palabra Gehenna tiene que ver con un basurero, con un lugar que era el valle de Hinnom fuera de Jerusalén, donde habitualmente los idólatras en un tiempo de rebelión quemaban a sus hijos en honor al dios Moloch. Ese era uno de los lugares que menciona la Biblia. Y por el otro lado, la palabra Hades, la palabra griega, hace referencia también a la mitología griega, que también tenía un tipo de Hades o un tipo de infierno determinado. Ahora Jesús, cuando determina que existe el infierno, o cuando el Señor habla de que existe el infierno, habla de un lugar así, donde la persona termina y espera el juicio final. Y en el juicio final hay una determinación de que van a un lugar peor, a un lugar geográficamente mucho mayor, que es el lago de fuego, donde no hay absolutamente oportunidad de salvación o de salida, puesto que la eternidad se aplica allí. Allí no hay un tiempo como para decir, tenemos un tiempo determinado para estar aquí. No hay un tiempo, simplemente es un proceso para toda la eternidad. Ahora, el asunto es el siguiente. El infierno ni debería preocuparle a los hijos de Dios si vivimos de acuerdo a los principios de la palabra de Dios. Es más, ni siquiera los predicadores por ahí tendríamos que hacer una referencia muy efusiva al infierno, diciéndole a la gente todo el tiempo sobre el infierno, porque hay muchísimos creyentes que están en las iglesias porque le tienen miedo al infierno. Y uno dice, ¿por qué estás en la iglesia? Y porque yo no me quiero ir al infierno y me quiero ir al cielo. Y otro dice, bueno, yo me quiero ir al cielo y no me quiero ir al infierno. Pero en realidad es una cuestión de temor, de miedo. Pero el infierno es un espacio, un lugar, donde los hijos de Dios sencillamente no podrían estar ni podrían ir, porque ese lugar está preparado para el diablo y sus ángeles y para cuantos deseen ir a ese lugar. Simplemente es una decisión también del ser humano. Ahora, no hablar del infierno no hará que su mención bíblica desaparezca, o la historia del rico y Lázaro, que muchos dicen que es usada antes de que Jesús la contara para asustar a las personas, va también a desaparecer. No, esto simplemente continuará. La palabra seguirá estando, la Biblia seguirá diciéndolo hasta que el Señor venga. Ahora, necesitamos nosotros entender que esto es algo que tiene que llamar nuestra atención para bien. Decir, bueno, ese lugar está, existe, y bueno, y la ciencia hace muchas preguntas, por ejemplo, ¿cuál es el combustible que va a generar que haya ese tipo de castigo para toda la eternidad? Y por allí algún escritor o filósofo dirá, pero es un castigo muy grande para un pecado temporal, y cuántas cosas más que se pueden decir. Pero el asunto es que nosotros podamos entenderlo para que esto pueda quedar en nuestro corazón, simplemente sabiéndolo. Jesús dijo que esto es real, Jesús dijo que va a pasar, Jesús dijo que este lugar específico existe, y me da la posibilidad de no ser parte de ese lugar, ni ir a ese lugar, ni siquiera tener el temor o la angustia de que eso pudiera llegar a suceder. Podemos imaginar que el Hades no existe, o hacer videos negándolo, como mucha gente hace videos diciendo que el infierno no existe, o escribe libros y montones de cosas más. Bueno, yo la verdad no me atrevería a decir que lo que Jesús dijo está errado o equivocado, porque esto no solamente está basado en un texto, sino en varios pasajes de la Biblia. Pero entender como creyentes, como hijos de Dios, que tenemos que estar preparados en todo momento y en todo tiempo. Hace unos cuantos años escribió un poema que, bueno, se le atribuía a distintos autores, pero habla es un soneto al Cristo crucificado y dice, no me mueve mi Dios para quererte el cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte. Tú me mueves, Señor, muéveme el verte, clavado en una cruz y escarnecido, muéveme ver tu cuerpo tan herido, muévenme tus afrentas y tu muerte. Muévenme, en fin, tu amor, y en tal manera que aunque no hubiera cielo yo te amara, y aunque no hubiera infierno te temiera. Tú no me tienes que dar porque te quiera, pues aunque lo que espero no esperara, lo mismo que te quiero te quisiera. Que Dios nos ayude a entender que no es cuestión de amar el cielo desmedidamente y querer estar ahí, porque hay muchos hoy en día que están diciendo, Señor, ven pronto, sácanos de esto. Mire, eso es cobardía. Nosotros estamos aquí y el Señor va a querer que la iglesia esté en el mundo hasta que Él cumpla su plan, su propósito, y después se la va a llevar a la iglesia de una forma asombrosa,
Pero el creyente no tiene que estar desesperado por eso. El creyente tiene que seguir viviendo cada día. Sus pies están sobre la tierra, aunque su mente está en el cielo y su corazón está en el cielo, en la presencia de Dios. Pablo decía a la iglesia: yo quisiera partir y estar con el Señor, lo cual es muchísimo mejor, pero prefiero estar en el cuerpo, estar aquí por causa de ustedes. ¿Cuántas cosas más podemos hacer? Servir a Dios, predicar su palabra, enseñar, bendecir a otras personas, ayudar, dar un testimonio en el barrio, en la ciudad, en el trabajo, donde nos movemos. Que Dios nos ayude. Y Dios nos está llamando a los creyentes, y especialmente a los que están de vacaciones espirituales. Los está llamando a entender que todas estas verdades no son simplemente verdades que están porque sí, sino que tienen un plan, un propósito. Y si Jesús las dejó allí, es para que nosotros podamos crecer espiritualmente y para que su bendición pueda estar en nuestras vidas, y aún viniendo alguien a decirnos a nosotros que esto no es verdad o que es mentira, la palabra de Dios claramente nos especifica la verdad de Dios. Que Dios nos ayude. Pero termino diciéndoles esto: el infierno es un lugar de elección para todo aquel que rechaza a Dios. Y nosotros como predicadores no podemos decir a la gente: mire, usted se va al infierno si no se arrepiente, usted se va al infierno si no cree en el Señor. Mire, eso es un problema de la persona y del Señor, porque es una decisión. Tampoco es algo para estar asustando a la gente: te vas a ir al infierno, o siendo de juicio, de destrucción. Y hay muchísimas personas que le desean el infierno a otras personas. Yo no le desearía semejante cosa a nadie, porque sabe que el infierno es algo eterno, algo que no tiene fin. Y Dios nos libre de llegar a semejante cosa. La palabra de Dios dice que Dios no quiere que nadie, ningún hombre, ningún ser humano, nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y este es un momento para decirle: Señor, perdóname, Señor, ayúdame a entender, y ayúdame a creer en ti, ayúdame a temerte, pero realmente no un temor de miedo, sino a temerte porque te respeto, porque te venero, porque te amo, porque te adoro, porque eres lo más importante para mí. Y el infierno solamente es una eventualidad que algunos van a pasar, lamentablemente, pero nosotros como hijos de Dios sabemos que Dios ha preparado una gloria para los hijos del Señor. Vamos a orar. Y si no conoces a Jesús y necesitas en este momento decirle: Señor, perdóname, entra en mi corazón, ven a mi vida, este es un momento especial para hacerlo. Por eso te invito a que hagas una oración conmigo allí donde estés y le digas a Dios: Dios, vengo a tu presencia, te pido perdón por mis pecados, que la sangre de Jesús me limpie de todo pecado en este momento. Anota mi nombre en el libro de la vida. Señor, a partir de ahora, ven a vivir a mi corazón. Yo te pido ahora que salves mi vida, mi familia, todo mi ser, lo entrego a ti, en el nombre de Jesús. Amén. Padre, en el nombre de Cristo estamos en tu presencia. Sabemos que tú estás obrando y hablando y ministrando a cada familia, a cada corazón, y te pedimos ahora, Señor, que tu presencia comience a ministrar, Dios, en cada casa, aún allí donde hay personas apartadas, personas frías, indiferentes, personas que necesitan una renovación espiritual, personas que necesitan que tú trates profundamente con ellos. Señor, ministra en el nombre de Jesús. Padre, reprendemos toda opresión, todo bloqueo en la mente, en el corazón, en el alma, y te pedimos que tu presencia comience a obrar en cada vida. Y Señor, aún en lo que resta de este día y mañana y los días que vienen, tú puedas seguir hablando a través de tu Espíritu Santo a cada corazón, por medio de tu palabra. Te lo pedimos, Señor. Te pedimos bendición, te pedimos sanidad, te pedimos liberación. Que tu presencia, Señor, llene cada vida, cada familia. Padre, te damos gloria y honra en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga mucho en este tiempo, y en lo que queda de esta cuarentena, recordemos esto: velar por nuestros hermanos, estar en contacto, estar en oración, ayudar, si necesitamos ayudar, bendecir. Sabe que si hay que estar en casa, hay que estar en casa, no hay que estar paseando ni nada por el estilo, salvo que uno tenga razones de fuerza mayor.
pero que Dios nos ayude y que podamos completar este tiempo y seguir siendo iglesia. Así que manténgase en oración, buscando a Dios y participando también, como muchos lo han venido haciendo. No se canse, no se detenga, siga adelante. La presencia de Dios está con nosotros, pero esto es importante y fundamental. No deje de buscar a Dios, no deje de orar, no deje de clamar al Señor. Sabe que van a venir tiempos más difíciles todavía, pero la gloria de Dios puede obrar. Y si usted tiene que salir de su casa y tiene que llevar algo, o una fruta, o algo para compartir con alguien necesitado, hágalo. Sabe que siempre puede haber una persona que tenga una necesidad y nosotros podemos ser los instrumentos de Dios para suplir esa necesidad. Que Dios les bendiga muy ricamente y nos encontramos nuevamente, Dios mediante, el día domingo a las 19.